La invasión secreta. Hace tiempo una raza de cambiaformas extraterrestres del planeta Marte decidió infiltrarse en la Tierra para estudiar su cultura y forma de vida. Se camuflaron perfectamente como humanos, desde su apariencia hasta su comportamiento. Pero un día, ocurrió un ataque en el que los extraterrestres perdieron el control de sus formas humanas y comenzaron a revelar su verdadera apariencia. La gente se dio cuenta de que había seres extraños entre ellos y comenzó a temer por sus vidas. La situación se complicó aún más cuando los extraterrestres descubrieron que habían sido infectados con un virus mortal que solo afectaba a los seres de su especie. La raza estaba en peligro de desaparecer y comenzaron a desesperarse. Entonces, comenzaron a atacar a los humanos en un esfuerzo por sobrevivir y encontrar una cura para su virus. La gente de la Tierra se unió para luchar contra los extraterrestres, pero descubrieron que eran mucho más poderosos de lo que imaginaban. La guerra entre los humanos y los extraterrestres continuó por meses, causando la destrucción y la muerte de muchos. Finalmente, un grupo de científicos humanos descubrió una cura para el virus que afectaba a los extraterrestres y se la dieron. Gracias a esto, los extraterrestres recuperaron el control de sus formas humanas y decidieron regresar a su planeta en paz. La gente de la Tierra aprendió con esto una valiosa lección, que siempre deben tener cuidado con lo desconocido y no subestimar a los seres que no entienden. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que se transmitió de generación en generación. Pero algo extraño comenzó a suceder años después de la partida de los extraterrestres. La gente comenzó a desaparecer sin dejar rastro, y las investigaciones revelaron que los extraterrestres habían vuelto. Sin embargo, esta vez habían regresado con un objetivo más oscuro y siniestro. Se descubrió que habían venido a la Tierra para tomar el control de la raza humana y utilizarla como experimento para salvar a su propia especie. Habían estado infiltrándose en la sociedad humana, esperando el momento perfecto para actuar. Y ahora, había llegado el momento. La gente de la Tierra se dio cuenta de que había subestimado a los extraterrestres y que su tecnología y habilidades eran mucho más avanzadas de lo que imaginaron. La lucha contra los extraterrestres se intensificó y comenzó una guerra a gran escala que incluía una lucha por la supervivencia de la raza humana. Pero los extraterrestres eran implacables y parecía que la humanidad estaba condenada a perder. Sin embargo, un grupo de valientes humanos descubrió una forma de detener a los extraterrestres y logró vencerlos. La Tierra fue salvada, pero a un gran costo. Desde entonces, la gente de la Tierra ha estado en guardia contra posibles invasiones extraterrestres y ha aprendido a no subestimar a los seres desconocidos. La historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en una lección de cómo el miedo, la ignorancia y la subestimación pueden tener consecuencias terribles. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, la gente de la Tierra descubrió que los extraterrestres habían dejado una semilla de terror en su planeta. A lo largo de los años, algunas personas comenzaron a desaparecer y se descubrió que había una nueva forma de extraterrestres que se había infiltrado en la sociedad humana. Estos extraterrestres eran aún más siniestros y peligrosos que los anteriores y tenían un plan aún más oscuro. Querían controlar la mente de los humanos y utilizarlos como sus marionetas para conquistar otros planetas. La gente de la Tierra comenzó a luchar contra estos seres desconocidos, pero descubrieron que eran más fuertes y poderosos de lo que imaginaron. La gente comenzó a temer por sus vidas y a sentir que nunca estarían seguros. Las noches se volvieron más oscuras y la incertidumbre y el miedo comenzaron a invadir sus pensamientos. La humanidad se encontraba en una lucha por su supervivencia y parecía que no había forma de escapar de la influencia maligna de los extraterrestres. Pero, como siempre, un grupo de valientes humanos surgió para luchar contra los extraterrestres y salvar a la humanidad. Descubrieron una forma de destruir a los extraterrestres y restaurar la paz en el planeta. Pero el precio fue alto y la gente de la Tierra aprendió una vez más que siempre deben estar alerta y preparados para enfrentar a cualquier forma de terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que nunca se olvidará y que se transmitirá de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que pueden llegar desde el espacio. Pero, a pesar de todo,
Los extraterrestres no se dieron por vencidos. Años después, una nave extraterrestre aterrizó en la Tierra y la gente comenzó a sentir un miedo aún más profundo. Los extraterrestres habían regresado con un objetivo aún más malvado y estaban decididos a conquistar la Tierra y destruir a la humanidad. La gente se unió para luchar contra los extraterrestres, pero descubrió que eran más fuertes y avanzados de lo que nunca habían imaginado. La lucha parecía perdida y la humanidad parecía condenada a ser destruida. Pero un grupo de valientes humanos, armados con su inteligencia y determinación, descubrió una forma de vencer a los extraterrestres. Descubrieron un arma secreta que podía destruir a los extraterrestres y lograron usarla para derrotarlos y salvar a la Tierra. A pesar de la victoria, la gente de la Tierra nunca volvió a ser la misma. Vivieron con el miedo constante de que los extraterrestres regresaran y con la sabiduría de que siempre deben estar preparados para luchar contra el terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un cuento de terror que nunca se olvidará y que se transmitirá de generación en generación como una advertencia sobre los peligros que pueden venir del espacio. La gente de la Tierra aprendió que siempre deben estar alerta y preparados para enfrentar cualquier forma de amenaza extraterrestre y que nunca deben subestimar la fuerza y el poder del misterioso universo que les rodea. Y aunque la humanidad nunca volvió a tener contacto con los extraterrestres de Marte, siempre hubo un temor latente en la mente de las personas. Algunos decían que los extraterrestres aún estaban ahí, esperando en algún lugar del universo, preparándose para su próximo ataque. A medida que los años pasaron, la gente intentó olvidar el miedo y continuar con sus vidas. Pero en la noche, cuando el cielo estaba oscuro y las estrellas brillaban, algunos aún escuchaban un susurro en sus oídos, recordándoles de aquel terror extraterrestre. Y así, la historia de los extraterrestres de Marte se convirtió en un mito y una leyenda que se transmitió de generación en generación, y siempre será recordada como una advertencia sobre lo que sucede cuando los seres extraterrestres deciden invadir la Tierra. La humanidad nunca olvidará el miedo y la incertidumbre que sintió esa noche, cuando se dieron cuenta de que no estaban solos en el universo. Y nunca se sabe si algún día volverán a tener que enfrentar ese terror extraterrestre de nuevo. Invasión. Había una vez un hombre que conducía su automóvil en una noche oscura y tormentosa. La lluvia caía fuerte y la carretera parecía interminable. El hombre se estaba adormeciendo, pero de repente un brillo incandescente apareció en el cielo y lo hizo detener. Cuando salió del automóvil, una nave espacial de otro planeta lo atrapó y lo llevó a bordo. El hombre se despertó desnudo y bien atado, sin poder moverse. Fue entonces cuando el jefe invasor se le acercó y le contó los planes que tenían para la Tierra. Le pidió su colaboración, pero él se negó. Al escuchar la negativa del hombre, los invasores decidieron destruir la Tierra y sus naves se prepararon para disparar. Pero en ese momento, un pequeño cohete llegó desde el Vaticano y el Papa se reunió con los extraterrestres para mediar. Después de una larga conversación, los extraterrestres decidieron abandonar su plan de invasión gracias a la mediación del Papa. El hombre fue liberado y regresó a la Tierra, agradecido por haber sido salvado. Pero la paz no duró mucho tiempo. Poco después, surgieron rumores de que los extraterrestres habían regresado para llevar a cabo su plan de invasión. La gente estaba aterrorizada y el mundo se sumió en el caos. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, el Papa volvió a intervenir y, mediante una nueva mediación, logró detener a los invasores y restaurar la paz. Desde entonces, la Tierra ha estado libre de amenazas extraterrestres, pero la gente nunca olvidará la noche oscura y tormentosa en que estuvo al borde de la destrucción. A pesar de que la Tierra había sido salvada de la invasión extraterrestre, la gente seguía preocupada por lo que podría pasar en el futuro. Se preguntaban si los extraterrestres volverían algún día y si estarían preparados para enfrentarlos. El Papa, consciente de las inquietudes de la gente, decidió convocar a un congreso internacional en el Vaticano para discutir cómo prepararse para una posible invasión extraterrestre en el futuro.
Líderes de todo el mundo se reunieron en el Vaticano y discutieron estrategias para proteger el planeta y a la humanidad. Se crearon equipos de investigación para estudiar los posibles métodos de defensa y se establecieron planes de contingencia en caso de una invasión. Poco a poco, la gente comenzó a sentirse más segura y confiada en su capacidad de protegerse. Aunque sabían que nunca podrían estar completamente preparados para enfrentar una amenaza tan desconocida como una invasión extraterrestre, al menos sabían que estaban trabajando para estar lo mejor preparados posible. Con el tiempo, los rumores sobre una posible invasión extraterrestre disminuyeron y la gente volvió a sus vidas normales. Pero nunca olvidarían la noche oscura y tormentosa en que el mundo estuvo al borde de la destrucción, ni la mediación del Papa que salvó a la humanidad. Y así, la historia del hombre que fue atrapado por extraterrestres se convirtió en una leyenda, que se contaba a los niños para recordarles la importancia de estar siempre preparados para cualquier cosa. Con el paso del tiempo, la historia del hombre que fue atrapado por extraterrestres se convirtió en un mito, y las generaciones posteriores la recordaban como una fábula de terror. Sin embargo, para aquellos que vivieron la experiencia, siempre fue un recuerdo traumático que marcó sus vidas para siempre. A medida que los años pasaban, la humanidad fue avanzando y descubriendo nuevos mundos, pero siempre mantuvo en su memoria el recuerdo de la amenaza extraterrestre y la importancia de estar siempre preparados para cualquier eventualidad. Los gobiernos del mundo continuaron trabajando en estrategias de defensa y, a medida que la tecnología avanzaba, se desarrollaron nuevos métodos de protección para la humanidad. La exploración espacial se convirtió en una actividad común y se establecieron colonias en otros planetas. Pero a pesar de todos estos avances, la humanidad nunca se olvidó de la lección aprendida de la noche oscura y tormentosa en que estuvo al borde de la destrucción. Y así, siempre estuvo preparada para enfrentar cualquier amenaza que pudiera aparecer en el futuro. En resumen, la experiencia del hombre atrapado por extraterrestres fue una lección para la humanidad que se mantuvo presente en su memoria a lo largo del tiempo. Gracias a esta experiencia, la humanidad aprendió la importancia de estar siempre preparados para cualquier eventualidad y desarrolló estrategias de defensa para protegerse de cualquier amenaza, ya sea en la Tierra o en otros planetas. Y así, la humanidad siguió avanzando por el camino de la vida, enfrentando cada noche oscura y tormentosa con valentía y determinación. Siempre conscientes de que el futuro es incierto y de que cualquier cosa puede suceder en el medio de la carretera de la vida. Pero gracias a la lección aprendida de aquella noche fatídica, la humanidad nunca perdió el rumbo y siempre se mantuvo firme en su propósito de protegerse a sí misma y al planeta que llamamos hogar. Y así, aunque los vientos de la vida pueden ser a veces violentos y las tormentas amenazadoras, la humanidad siempre encontrará la fuerza y el coraje para seguir adelante, sabiendo que cualquier obstáculo puede ser superado con la determinación y el valor necesarios. Porque, como dijo el poeta, en el medio de la carretera alguien conducía su automóvil a gran velocidad. Y aunque nunca sabemos lo que el futuro nos deparará, siempre debemos seguir adelante, con fe en nuestros corazones y determinación en nuestras almas, enfrentando cada curva y cada obstáculo con la fuerza y la valentía de un conductor seguro y experimentado. Fabio Presa tenía razón. Había una vez una ciudad que había sido invadida por marcianos. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero estaban por todas partes. Los marcianos eran extraños y no se parecían a nada que hubieran visto antes. Tenían piel verde y ojos grandes y brillantes que parecían mirar directamente al alma de la gente. Nadie sabía lo que los marcianos querían, pero parecían estar tomando el control de la ciudad poco a poco. Había algo extraño en ellos, algo siniestro que nadie podía explicar. La gente comenzó a tener miedo y se encerraban en sus casas, esperando a que todo pasara. Pero había una persona que no se dejaba amedrentar por los marcianos. Esa persona era Fabio Presa. Fabio Presa había estado diciendo durante años que los marcianos existían y que estaban entre nosotros. Nadie le había creído, pero ahora que los marcianos habían invadido la ciudad, la gente comenzó a prestar atención a sus palabras.
Fabio Presa comenzó a investigar y descubrió algo aterrador: los marcianos estaban reemplazando a la gente. Estaban tomando su lugar en la sociedad y haciéndose pasar por ellos. La gente que había desaparecido nunca volvería, porque habían sido reemplazados por marcianos. La gente comenzó a comprender lo que estaba pasando y se unieron para luchar contra los marcianos. Pero los marcianos eran más fuertes de lo que nadie había imaginado. Tenían tecnología avanzada y armamento que hacían que fueran casi invencibles. La gente luchaba con lo que podía, pero parecía que la invasión marciana era imposible de detener. Fabio Presa no se dio por vencido. Sabía que tenía que encontrar la forma de detener a los marcianos antes de que fuera demasiado tarde. Investigó y buscó información sobre los marcianos y su tecnología, y finalmente descubrió algo que podría ayudarles. En una base militar abandonada, encontró un prototipo de arma experimental diseñado para combatir a los invasores extraterrestres. El arma era peligrosa y no estaba del todo probada, pero era lo mejor que tenían. Fabio Presa reunió a un grupo de valientes voluntarios y les entregó el arma, instruyéndoles en cómo usarla. Los voluntarios salieron a la calle, dispuestos a luchar contra los marcianos. La batalla fue larga y difícil, pero finalmente, los voluntarios lograron activar el arma experimental y apuntarla al corazón de la nave nodriza marciana. Un rayo de luz brillante salió del arma y se dirigió hacia la nave, que explotó en una lluvia de escombros. La ciudad estaba a salvo, pero había un costo. Muchas personas habían perdido la vida durante la invasión, incluyendo a algunos de los voluntarios que habían luchado contra los marcianos. Fabio Presa había demostrado que tenía razón todo el tiempo y que los marcianos eran una amenaza real. La ciudad se recuperó lentamente de la invasión, pero nunca olvidaron lo que había pasado. La gente comenzó a mirar hacia el cielo con temor, preguntándose si alguna vez volverían los marcianos. Pero sabían que, si eso sucedía, estarían listos para luchar. Y sabían que, gracias a Fabio Presa, tendrían una oportunidad de ganar. La victoria sobre los marcianos había sido costosa, pero había un sentimiento de unidad y solidaridad en la ciudad que no se había visto antes. La gente se había unido para luchar contra un enemigo común y habían demostrado que eran capaces de enfrentar cualquier cosa juntos. Fabio Presa, el hombre que había predicho la invasión marciana, se convirtió en un héroe para muchos. Apareció en programas de televisión, dando entrevistas y explicando lo que había sucedido durante la invasión. La gente lo admiraba por su valentía y por haber sido uno de los pocos que había creído en la existencia de los marcianos. Pero aunque la ciudad había vuelto a la normalidad, no todo estaba resuelto. Fabio Presa seguía investigando y tratando de averiguar más sobre los marcianos. Descubrió que la invasión no había sido un evento aislado, sino que los marcianos habían estado visitando la Tierra durante siglos. Fabio Presa había encontrado evidencia de antiguas civilizaciones que habían tenido contacto con los marcianos, y había descubierto que los extraterrestres habían influido en la historia humana de maneras que nadie había imaginado. Comenzó a escribir libros y dar conferencias sobre sus hallazgos, convirtiéndose en una autoridad en el tema de la vida extraterrestre. A medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a comprender que la invasión marciana había sido solo el comienzo. Había muchas más cosas allá afuera, esperando para ser descubiertas. Y gracias a Fabio Presa, la humanidad estaba mejor preparada para enfrentar lo desconocido. La ciudad se había recuperado de la invasión marciana, pero el mundo nunca volvería a ser el mismo. La gente había aprendido a no subestimar la posibilidad de vida extraterrestre y había descubierto que, a veces, la verdad era más extraña que la ficción. Y mientras Fabio Presa continuaba investigando, el futuro parecía más prometedor y lleno de posibilidades que nunca. Pero a pesar de los avances en la investigación sobre los marcianos y la vida extraterrestre, hubo quienes se sintieron incómodos con la idea de que no estábamos solos en el universo. Algunos temían que los extraterrestres fueran hostiles y pudieran amenazar la seguridad de la humanidad. Fabio Presa intentó calmar estas preocupaciones, asegurando que la mayoría de los encuentros con extraterrestres habían sido pacíficos y que los marcianos que habían invadido la ciudad no representaban a toda su especie. Pero la ansiedad persistió y muchos continuaron preparándose para una posible invasión extraterrestre. Mientras tanto, el legado de Fabio Presa continuó creciendo.
Sus libros se convirtieron en bestsellers y sus teorías sobre la vida extraterrestre influyeron en la cultura popular y en la ciencia ficción. Los jóvenes se inspiraron en su valentía y dedicación, y muchos se interesaron en la ciencia y la exploración espacial. Fabio Presa falleció en su casa a los 87 años, pero su legado continuó viviendo. Los investigadores y científicos que habían sido inspirados por su trabajo continuaron explorando el universo y buscando respuestas a las preguntas que él había planteado. Y mientras el mundo seguía avanzando en su comprensión del universo y de sí mismo, la gente nunca olvidaría la lección que Fabio Presa les había enseñado, que la verdad puede ser más extraña que la ficción y que hay un universo entero ahí afuera esperando ser explorado y descubierto. Y así, la humanidad se adentró en el universo, explorando nuevos mundos y encontrando vida en lugares que nunca habían imaginado. Aunque seguían siendo cautelosos ante lo desconocido, sabían que ya no estaban solos en el cosmos. Los marcianos que habían invadido la ciudad habían sido vencidos, pero su presencia seguía siendo una advertencia constante de que había más allá de lo que los ojos podían ver. Fabio Presa tenía razón, hay marcianos entre la gente, y no sabemos qué quieren ni de dónde son. Pero eso no debería detenernos en nuestra búsqueda del conocimiento y la exploración. Como dijo el poeta, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, porque aunque no sepamos lo que hay allá afuera, no podemos dejar de buscar la verdad. Fabio Presa tenía razón, y su legado nos recuerda que debemos seguir adelante, siempre en busca de lo desconocido. Lo de Canadá no era un globo espía. Había algo extraño en el aire en Canadá. Los informes sobre ovnis avistados se multiplicaban y los ciudadanos estaban asustados. La tensión aumentó cuando un caza estadounidense derribó un objeto no identificado en territorio canadiense. El primer ministro, Justin Trudeau, informó a través de Twitter que las fuerzas canadienses recuperarían y analizarían los restos del objeto. Después del derribo del objeto no identificado sobre Canadá, un ambiente de incertidumbre y miedo se apoderó de la población mundial. La falta de información y la respuesta evasiva de las autoridades militares generó una sensación de paranoia en la gente, quienes se preguntaban qué estaba pasando realmente en el cielo. Al día siguiente del derribo, los habitantes del norte de Canadá reportaron extraños ruidos y luces en el cielo durante la noche. Muchos temían que se tratara de una invasión extraterrestre, pero las autoridades desestimaron las alarmas diciendo que eran solo pruebas militares. Sin embargo, lo que encontraron fue aterrador. No era ningún globo de espionaje ni objeto de investigación civil. Era algo mucho más peligroso y aterrador. Los científicos que analizaron los restos descubrieron que era una nave extraterrestre que había estado monitoreando el planeta. La noticia se propagó como la pólvora y la gente comenzó a entrar en pánico. Los informes de avistamientos de ovnis se multiplicaron y los teóricos de la conspiración comenzaron a hablar de un inminente ataque alienígena. Los gobiernos de todo el mundo se reunieron para discutir un plan de acción, pero nadie sabía qué hacer. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continuaron investigando los restos de la nave extraterrestre. Descubrieron tecnología y tecnologías avanzadas que no podían entender. Pero lo que más les sorprendió fue que dentro de la nave encontraron cuerpos. Cuerpos de seres extraterrestres, algunos muertos y otros vivos. La noticia de que los extraterrestres habían estado monitoreando el planeta y, posiblemente, tenían planes de ataque, desató el caos en todo el mundo. La gente comenzó a prepararse para lo peor, y los gobiernos comenzaron a construir refugios para sus ciudadanos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que los extraterrestres estaban mucho más avanzados de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. Tenían planes para la humanidad, pero no eran los planes que nadie hubiera podido prever. La verdad estaba a punto de salir a la luz y nadie estaba preparado para lo que vendría después. A medida que se descubrían más detalles sobre la nave extraterrestre, la tensión y el miedo en la población global aumentaba.
Las noticias informaban sobre el hallazgo de seres alienígenas dentro de la nave, y las imágenes de sus cuerpos muertos comenzaron a circular en las redes sociales. La especulación sobre la existencia de vida extraterrestre se había vuelto una realidad y la humanidad se enfrentaba a lo desconocido. A pesar de las promesas de los gobiernos de que estaban trabajando juntos para proteger a la población, los ciudadanos no estaban seguros de lo que estaba pasando detrás de las puertas cerradas de los laboratorios. Algunos creían que los gobiernos estaban ocultando información, mientras que otros pensaban que los extraterrestres ya estaban aquí entre nosotros. Los informes de avistamientos de ovnis se volvieron cada vez más comunes, y a menudo iban acompañados de historias de abducciones alienígenas. Las personas comenzaron a sentir que no estaban seguras ni siquiera en sus propias casas, y algunos comenzaron a construir búnkeres y refugios para protegerse de un posible ataque. Pero lo peor estaba por venir. Un día, sin previo aviso, las luces del cielo nocturno se encendieron y se pudieron ver naves extraterrestres entrando en la atmósfera de la Tierra. Los informes de avistamientos se multiplicaron en todo el mundo, y los ciudadanos entraron en pánico. Las naves aterrizaron en diferentes partes del mundo y comenzaron a descargar a sus tripulantes. Algunos de ellos eran pacíficos y trataban de comunicarse con los humanos, pero otros no tenían intenciones amistosas. La humanidad se enfrentaba a una invasión alienígena, y no estaba preparada para ello. Los gobiernos se tambaleaban, los sistemas de comunicación fallaban y los ciudadanos luchaban por sus vidas. La guerra entre la humanidad y los alienígenas duró años, y la Tierra nunca volvió a ser la misma. Los supervivientes contaron historias de horror y tragedia, y la humanidad se preguntó si alguna vez estaría segura de nuevo. Los extraterrestres habían venido a la Tierra, y habían cambiado para siempre la vida tal y como la conocíamos.